Muy buenas tardes a todos ustedes. Una vez más, gracias por vernos en su programa de Cuidando de Ti. Siempre recordarles antes de empezar que no somos psicólogas. Si escuchan algo que les interese, que les cause curiosidad, pueden acercarse a un profesional de la salud mental y hacer las preguntas correspondientes. El día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca del descubrimiento del yo y de cómo es todo este proceso que abarca desde la introspección hasta la autoestima y todo esto. Entonces, vamos a empezar con la definición de lo que es el descubrimiento del yo, básicamente. Bien, básicamente cuando estamos hablando sobre descubrimiento del yo, estamos haciendo una referencia al descubrimiento de nuestra persona, de nuestra personalidad, de nuestras características como seres humanos, lo que nos define, qué valor nos damos a nosotros mismos y qué concepto tenemos de nosotros. Lo principal para este tema ya sería estar hablando sobre el autoconcepto y el autoestima, que es algo que ya hemos mencionado. El segmento pasado estuvimos hablando sobre la diferencia, mencionó la diferencia que existe entre ambos y recalco que el autoconcepto son las cualidades que nosotros percibimos de nosotros mismos y que podemos decir con claridad que tenemos. Y el autoestima es aquella valoración que le damos a nuestra persona per se. Hemos también mencionado que nosotros venimos creando la personalidad desde pequeños. Y realmente, si se fijan, hay una gran diferencia entre cómo un niño se define a cómo se puede definir un adolescente o un preadolescente. La personalidad no es, digamos que un concepto que se crea únicamente, se nace con eso y tú te quedas con esa valoración y te quedas con ese concepto de ti mismo para toda la vida. No es algo estático. Exactamente. Los niños, por lo general, tienen un concepto de sí mismos más precisos que un preadolescente o que un adolescente, por el simple hecho de que los niños no entienden este sistema tan abstracto de lo que es estoy haciendo bien esto, estoy haciendo mal esto, me estoy equivocando al decir X o Y cosa, tengo que mejorar la forma en la que me dirijo, etcétera, etcétera. Ese tipo de pensamientos ya se vienen formando cuando somos preadolescentes y cuando somos adolescentes, porque empezamos a desarrollar el juicio moral como tal. Y tomamos conciencia. Exacto, empezamos a desarrollar nuestros pensamientos, empezamos a desarrollar nuestra filosofía de vida, empezamos a desarrollar cuáles son las características de nosotros que más nos marcan nuestro juicio moral. Empezamos a saber lo que realmente está bien y lo que está mal dependiendo de nuestro juicio y de las características que entendemos que son correctas o que no son correctas. Entonces, el proceso de desarrollar, digamos, la personalidad, pienso que dura toda la vida, porque estamos sujetos a cambio constantemente. Pero el momento de la vida fundamental para crear la personalidad, crearla, entre muchas comillas, dentro de lo que cabe, para crear esa base de lo que sería nuestra personalidad, es justamente la preadolescencia y la adolescencia. Y es justamente porque este momento es en donde nos estamos enfrentando, estamos viendo de una manera más real las situaciones de la vida. Nosotros hemos hablado mucho sobre lo que es el autoconocimiento y sobre que para poder tener una mente sana y una salud mental estable, tenemos que hacer mucho uso de lo que es el autoconocimiento. Sin embargo, lo que vamos a estar hablando hoy es más sobre la creación de lo que soy yo, sobre la estructura de lo que es nuestra personalidad y de lo que somos nosotros en sí. Por lo que es parte de autoconocimiento y van de la mano, sin embargo, va más arraigado a lo que es la creación que a lo que es conocer lo que ya existe en sí. El autoconocimiento vendría proporcionándose en el momento en el que hacemos introspección y pensamos justamente cuáles son esas cosas
negativas, se podría decir, o positivas, o qué cosas quiero mejorar. Entonces, el punto está en que desde niños arrastramos ciertas características. Eso puede ser por la forma en la que nos criamos, las personas que tenemos alrededor, pero justamente años más tarde, en la adolescencia o la preadolescencia, es que empezamos a hacer uso realmente de esa introspección y de ese autoconocimiento, porque cuando somos niños no estamos pensando claramente cuáles son esas características, porque lo vemos de una forma más complicada, más abstracta de entender. Entonces, al momento en el que creamos nuestra filosofía de vida, es que entendemos que es necesario hacer uso de autoconocernos a nosotros mismos, independientemente de que de manera inconsciente tengamos las bases de lo que somos. Es justamente por eso, porque cuando nosotros somos niños, por ejemplo, cuando un niño dice una mentira, los padres le dicen, no, tú estás diciendo mentira, tú no puedes ser un mentiroso. No es algo que él esté pensando. Él simplemente actuó, pudo ser por impulso, por una acción, sea la que sea, y el padre es el que le dice como, mira, según la moral, tú estás haciendo tal cosa y está mal. Y muchas veces no lo explican. Exactamente, no les explican, entonces el niño se queda simplemente como no sé, pero ya cuando nosotros vamos creciendo, que vamos viviendo todo este proceso de adaptación, del crecimiento, de quién soy yo, de cómo se supone que las cosas se rigen dentro de esta sociedad que nosotros estamos conociendo, ahí es donde nosotros empezamos a tomar conciencia de las cosas que hacemos, incluso de los sentimientos que tenemos y de cómo nos vamos a desarrollar en este mundo, y ahí es que empieza esta parte que suele ser muy complicada en la adolescencia, porque nosotros venimos con patrones de nuestros padres, de las personas que amamos, de nuestros familiares. Hay personas que se crían en un hogar con muchas personas, entonces tienen toda esta cosa de personalidades, tienen muchas personalidades alrededor, y nosotros somos como una esponja cuando somos niños, entonces vamos adaptando la personalidad de las personas con las que nos criamos, con las que crecimos, y eso muchas veces nos toma tanta sorpresa cuando somos adolescentes que no nos permite tener una noción clara de quiénes somos nosotros, sino de lo que hemos venido aprendiendo de todas las personas que están alrededor de nosotros. Y justamente también por eso es que es complicado en la adolescencia crear un juicio como tal. Realmente. En la preadolescencia, mejor dicho, porque cuando estamos en esa edad, entre los 12 años, por ejemplo, ¿qué vamos a saber nosotros en realidad de lo que está bien y lo que está mal si no tenemos ninguna experiencia de vida per se? Nosotros venimos arrastrando lo que vimos durante nuestra infancia, y ese va a ser nuestro modelo principal y por lo que nos vamos a regir un tiempo de nuestras vidas, dígase la preadolescencia. Ya luego nosotros vamos quizás encontrando otros caminos, conociéndonos a nosotros mismos y diciendo, bueno, a mí me parece esto, a mí no me parece esto, mi mamá dice esto, pero yo digo esto, y así. Se vuelve un proceso difícil y complicado porque los preadolescentes tienen muchas dudas de si realmente esto está bien o si no está bien, o si yo tengo que ser de esta forma porque mi tía, mi prima y mi hermana son de esta forma. Entonces es un proceso complicado y muy difícil, porque también en nuestras familias todo el tiempo están esperando como algo de nosotros. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he visto mucho esto, que por ejemplo un niño en una casa, el papá le dice, tú vas a hacer tal cosa, tú vas a ser abogado, tú vas a ser pelotero, tú vas a ser bailarina, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y nosotros crecemos como con esa percepción de que yo tengo que ser de esa forma porque mami y papi dicen que yo tengo que ser de esa forma. Y cuando empiezan esos conflictos mentales en sí, de que bueno, yo pienso esto, no estoy de acuerdo con esto, yo soy de esta forma, quizá las características que quiere mi mamá, que quiere mi papá no son las que yo tengo, me gustan cosas que a mi papá y a mi mamá no le gustan o no le parecen que están correctas, es cuando empieza esa fatiga emocional y esa carga de que, ¿qué va a pasar? Si yo le digo a mi mamá que yo no quiero ser abogada y quiero ser médico, me van a dejar de apoyar por esto y aquello. Entonces, ese tipo de preguntas siempre están muy presentes y en verdad son parte de la normalidad del proceso. Y aparte de esto, mientras vamos creciendo y madurando, como vamos viendo las cosas menos simples, también está esto de que no vemos las cosas tanto como bien y mal, sino que lo vemos como en una escala. Las cosas no se ven como son simplemente en blanco y negro. Simplemente algo no es bueno o malo, sino que tenemos ya como hay un espectro. Un espectro. Exacto. De lo que puede ser bueno, de lo que puede ser malo, de lo que puede estar en el medio, que no tiene que ser
bueno necesariamente completamente, ni tampoco malo completamente. Y entonces vamos madurando y entendiendo que las cosas no son simples y que algunas cosas antes la podíamos ver como buenas simplemente o como malas simplemente, pero tienen una historia detrás y tienen más complicación de lo que se podía ver cuando éramos niños. Mucha gente dice, y he escuchado mucha gente de mi alrededor decir esta frasecita o dicho, no sé realmente lo que es, pero dicen mucho que las personas más felices son las personas menos inteligentes. Y lo que Sí, es un dicho. sintetizamos como tal de eso es el que menos piensa, el que menos da mente Sí. de cosas, él va a ser una persona Feliz. más feliz. Y no sé si decir que es algo completamente cierto, pero Hay un bemol en esa situación. no sé, yo Realmente. pienso mucho que el hecho de que como seres humanos tengamos la capacidad de vivir siempre en duda, en incertidumbre, Sí. de pensar, de plantearnos posibilidades y de hacer una filosofía de nuestra vida completamente diferente a lo que las personas normalmente quieren O y esperan. pensar justamente qué cosas nosotros queremos y qué cosas yo tengo claro que soy, hablando de un sentido de pensamiento religioso, hablando de un sentido de sexualidad o identidad de género o todos este tipo de temas, porque nos damos cuenta que sí la vida es compleja y cuando intentamos ver las cosas como que son súper sencillas o como que son fáciles o como que justamente como estabas diciendo, Naomi, solamente hay dos colores, blanco y negro, no nos damos cuenta en verdad de esos matices que siguen siendo importantes para la vida. Sí, yo vi una frase una vez que decía, bueno, tenía dos muñequitos parados en diferentes extremos y para una persona era un 6, pero para la otra persona era un 9. Y yo lo apliqué eso a mi vida porque a veces nosotros juzgamos a las personas por cómo piensan, por cómo actúan, por lo que entienden de sus vidas, pero nosotros estamos del otro lado de la moneda y estamos viendo las cosas distintas a esa persona. Entonces realmente yo creo que principalmente con los preadolescentes hay que tener mucho cuidado con la manera en que nosotros nos referimos. Y con los niños. Sí, ¿cómo nos vamos a referir a ellos si nosotros estamos en un ambiente donde tenemos niños cerca, donde tenemos preadolescentes cerca, es que no tienen una percepción completa de quiénes son o quiénes esperan ser? Tenemos que ser cuidadosos con nuestros comentarios porque eso puede marcarles a ellos y puede crearles un conflicto interno a base de quiénes son, qué se supone que yo tengo que hacer. Y fíjense que no todo el tiempo las cosas que nosotros vamos a hacer están mal. Por ejemplo, un ejemplo de mí. Mi mamá es tímida, pero yo soy un poquito más extrovertida y más afuera todo el tiempo. Y mi mamá siempre me decía que porque ya a mí no me daba como vergüenza estar frente a las cámaras y eso. Y era para mí algo normal. Quizás a ella le asustaba el hecho de que yo todo el tiempo estuviera frente a una cámara, pero para mí era algo normal. Y es eso, a veces nosotros decidimos cosas por nosotros mismos, mira, a mí me gusta tal cosa, y no necesariamente nuestros padres van a estar de acuerdo. Si ellos se crearon con una percepción diferente de la vida, se criaron en un ambiente totalmente diferente. Recordemos que ellos vienen de una generación totalmente diferente a la nuestra, y por eso siempre hago mucho énfasis en que nosotros no podemos juzgar ni criticar a los padres porque ellos están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que le dieron. Recordemos que la salud emocional en el tiempo de nuestros padres no era una prioridad, pero para nada. Todavía en este momento nosotros estamos luchando porque la salud mental sea una prioridad. Imagínense en esos tiempos que no había la información que nosotros tenemos a la mano en este momento. Entonces no podemos ser jueces de vara dura todo el tiempo juzgando a nuestros papás porque ellos no tienen la culpa de cómo los criaron también. Y aunque ellos están arrastrando patrones que claramente nos hacen daño, está en nosotros poder cambiar la percepción que tenemos de la vida y cómo nos vamos a comportar de aquí en adelante y lo que van a hacer las próximas generaciones. Entonces, es por esto que yo considero que realmente la creación del yo es muy importante, porque si yo misma no busco la manera de crear una percepción de mí, otras personas la van a crear. Y cuando otras personas la creen, va a ser difícil para mí no adaptarme a las necesidades y a los deseos de las otras personas. Y bueno, también sucede esto con los preadolescentes y con los niños, como estuviste diciendo, de que quizás
ellos en algún momento se comportaron de alguna forma y otros lo señalan y los etiquetan con eso. Y aunque no lo fueran realmente, se convierten en eso porque dicen, si me perciben así es porque yo soy así. Entonces se convierten en lo que otros piensan, en lo que otros dicen que son, cuando realmente desde un principio ni siquiera lo fueron. Y por eso es que hablamos sobre cómo los niños absorben lo que las personas del alrededor les dicen. Y es el punto de decir que ellos tienen un pensamiento más abstracto. Porque si yo estoy haciendo esto y yo siempre estoy con esta persona y esta persona me dice, tú eres molesta, entonces yo voy claramente a absorber eso, inconscientemente voy a pensar que yo sí soy una persona molesta. Por eso es demasiado importante, y diría yo que es fundamental aprender a tener criterio propio. Entonces, digamos que es un poco complicado incluso para adultos. Sí, claro. Crear un criterio propio y tener una filosofía de vida diferente que otras personas, porque es el punto. Descubrir la persona que somos va a depender de lo que sí pensamos y de la situación actual que estamos viviendo. Entonces, por eso es que esto es progresivo, es cambiante. Es un proceso de toda la vida, porque nosotros vamos a tener que enfrentarnos al hecho de que quizás yo en 2019 fui una persona, pero en 2023 soy una persona totalmente distinta. O sea, vamos evolucionando, es un proceso que no va a terminar ahora, va a terminar cuando estemos en la caja ya enterrados, de verdad, porque es que todos los días nosotros aprendemos cosas nuevas, todos los días nuestra percepción de algunas cosas cambia, entonces este proceso se va guiando justamente por el crecimiento que nosotros vamos teniendo. Mientras más yo crezca personalmente, más cambio habrá desde mi percepción hasta mi criterio propio. Entonces hay que entender que esto tampoco es de la noche a la mañana, sino que tenemos que tener paciencia y entender que nuestra personalidad del momento quizás no va a ser una personalidad fija, que quizás para 2027 yo sea una persona un poquito distinta a la que soy ahora, y eso no está mal. Simplemente quiere decir que crecí y lo importante es tomar lo bonito del aprendizaje y aplicarlo a nuestras vidas para mejorarla. Y lo importante es aprender a crecer. Exactamente. Porque no sé ustedes, pero yo veo bastante antinatural que una persona que tenga el pensamiento que tiene ahora es el pensamiento que va a tener absolutamente toda la vida. Obviamente es relativo, obviamente hay cosas que como personas y por nuestro criterio nosotros mantenemos como tal, pero no todo el tiempo una persona va a ser exactamente la misma persona que es hoy, mañana y siempre. Todo lo contrario. El criterio propio se empieza por, digamos que juzgar, dudar, preguntar, investigar, leer, educarse. Porque ¿cómo yo voy a opinar sobre un tema si yo no conozco absolutamente nada del tema? Por eso es, por ejemplo, cuando vamos a participar en un debate, yo estudio mi parte, estudio mi posición y estudio la posición de la otra persona. Entonces, yo siento que es algo que pasa así con la vida de manera general. Porque honestamente, alguien que todo el tiempo esté centrado en una sola cosa sin ver la perspectiva y las cosas que hay alrededor es una persona de mente bastante cerrada. Y yo en lo personal juzgo mucho eso. Honestamente no voy a decir que no. Yo he sido una persona cerrada y justamente por eso lo digo. Y es que tenemos que aprender a abrirnos para aprender a conocer y para aprender a hablar y para interactuar con las demás personas. Si no nos educamos, no vamos a formar un criterio propio bastante sólido. O sea, y vamos a estar como así, como en un ¿qué? Y bueno, se entiende que muchas veces es más fácil llevarnos del criterio de una persona que nos ve desde fuera, de una persona que ve nuestras actitudes y que ve nuestra personalidad. Sin embargo, cada suceso, cada acción, cada cosa que nosotros vamos haciendo durante nuestra vida nos van cambiando y nos van haciendo tener diferentes pensamientos, diferentes reacciones, diferentes emociones, diferentes sentimientos, cosa que las personas no siempre van a ver, porque hay personas que están en ciertos momentos, pero no es cierto que en cada momento de tu vida, en cada paso que tú des, va a haber una persona que te esté mirando y que te esté evaluando y que te esté diciendo, esta es tu personalidad. Y justamente por eso nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros.
Exactamente, tener criterio propio. Sí. Porque si nosotros nos llevamos simplemente de lo que los otros nos dicen, sin estar siempre presentes, sin conocernos desde todo el tiempo, sin estar todo el tiempo con nosotros, sin pasar lo mismo que nosotros, no van a tener la suficiente información para decirnos cuál es nuestra personalidad que no sea suficiente para nosotros. Entonces, Para ellos no puede ser suficiente, pero para nosotros sí va a ser suficiente. Exacto. Porque sí nos Exacto. conocemos y sí conocemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras situaciones. exactamente, completamente de acuerdo. Y con eso me gustaría decir que en verdad las personas cuando no construimos una personalidad firme y todo el tiempo estamos dudosos de lo que somos, Fluctuantes. afecta más en la vida de lo que nosotros creemos. Ujú. Y es justamente porque nos dejamos llevar de ciertos comentarios. Nos volvemos personas que quizá no queremos ser y no tenemos la autonomía, la autoridad suficiente sobre nosotros mismos de decidir. Y aquí empiezan los problemas de poner límites, de los apegos, de las relaciones tóxicas y de todo lo dañino que está en nuestra vida, justamente porque no trabajamos en nosotros mismos. Si no trabajamos en nosotros mismos, nunca vamos a tener un ambiente que sea sano para nosotros, una pareja que sea sana para nosotros, una buena relación con nuestros familiares. No vamos a tener una buena relación con nosotros mismos para nada, y es algo bastante lógico. Y nuestra relación con los demás va a ser caótica. Puede ser en lo académico, puede ser en lo laboral, puede ser en cualquier ámbito de nuestra vida. Por eso es que justamente nosotros le damos muchísimo, pero muchísimo énfasis al aprende a cuidar de tu persona. Porque mientras no nos eduquemos y no aprendamos absolutamente nada de cómo cuidar de nosotros, siempre vamos a estar preguntándole a los demás, ¿cómo soy yo? Ujú. ¿Qué piensas que soy? ¿Qué piensas que yo debería ser? ¿Qué piensas que yo debería estudiar? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que yo fuera? Tú tienes un pensamiento, yo sé que quizá yo pienso distinto, pero por alguna razón me gustaría estar contigo en la misma sintonía. Yo voy a pensar absolutamente lo que tú piensas y voy a dirigirme de la forma en la que tú quieres que yo lo haga. Siempre vamos a Entonces, tener ansiedad y dudas en ese aspecto. y dudar en general No de está- lo que somos y de lo que hacemos no está mal, porque dudar significa que estamos pensando Exacto. en las vertientes, en las posibilidades, que estamos pensando en todo lo que hay alrededor. Pero si no dudamos y siempre pensamos que lo que estamos haciendo está correcto, o por todo lo contrario, que está totalmente mal, no vamos a avanzar de ninguna forma. Realmente. Y también nosotros tenemos que tener en cuenta que así como nosotros vamos a cambiar, las personas que están a nuestro alrededor van a hacerlo. Y Claro. no nos podemos enojar por eso. A veces yo veo personas que le dicen a nosotros, no, porque tú cambiaste, pero no se supone que nosotros nos mantengamos estáticos a través del tiempo. Realmente vamos a cambiar. Lo que tenemos que intentar es que eso no afecte directamente a las personas que amamos y a nuestro círculo. Y si nosotros entendemos que hay algo de nosotros que es nuevo y que puede ser un poquito chocante para las personas que amamos, tal vez explicárselos. O si por el contrario yo veo algo en alguna de ustedes y yo digo, ay, pero esa actitud me parece un poco nueva, no conocí esa faceta tuya, preguntarte. Porque nosotros no podemos estar simplemente juzgando a las personas, ay, a mí me gustaba como tú eras más antes, sin saber el proceso que esa persona pasó para poder hacer X cambio en su personalidad o eso. Y recordar siempre que es normal también tener problemas de identidad. Y es normal que no sepamos lo que queremos ni a dónde nos queremos dirigir. Por eso, y más justamente en esta etapa de nuestra vida, en la juventud, porque hay muchos cambios y hay muchas cosas que no conocemos y no conocemos el mundo exterior como tal. Entonces, si yo no puedo ayudarme a mí misma porque no encuentro las formas de ayudarme a mí misma, lo mejor que podríamos hacer es ir con un profesional a que nos evalúe, a que nos diga, bueno, quizá pasa esto y esto, quizá pasa esto y esto. Revisemos qué cosas de tu vida te han hecho ser esta persona. Porque muchas veces nos encerramos y nos trancamos y no sabemos, digamos que cómo actuar, y eso no nos deja pensar absolutamente en soluciones que pueden estar muy visibles ante nosotros. Entonces, me parece que si no hay nada más que agregar, por el momento el tema
lo vamos a concluir, lo vamos a dejar hasta aquí. Recordarles nuevo vez que si pasan por una de esas situaciones que hemos mencionado o si les interesa algo de lo que hemos dicho, consultar a un profesional. Yo sé que ya lo dijimos al principio, pero me gustaría que quede bastante claro, porque así como nosotras buscamos información e intentamos transmitir ese mensaje para que crezcamos todos juntos, yo pienso que ustedes también pueden hacer algo para ayudarse a ustedes mismos. Así que nada, fue un gusto otra vez que nos vean. Nos vemos en la próxima. Voz Trinitaria. 24 horas totalmente multimedia. Voz Trinitaria.